Hola, hoy te voy a contar sobre algo que tal vez no conoces o que tal vez sí. Es el psicoanálisis. ¿Sabes qué es el psicoanálisis? Bueno, si no sabes no hay problema porque te diré en pocas palabras. El psicoanálisis surgió de un método terapéutico para determinar las enfermedades nerviosas que Sigmund Freud y su colega y compatriota Joseph Breuer elaboraron conjuntamente hacia 1890 y que daría como fruto la obra Estudios sobre la histeria. Pero en esta ocasión solo te contaré sobre su historia. Te preguntarás, ¿por qué su historia? Bueno, es porque si no conoces la historia de lo que estudias, puedes tener algún problema para comprender cómo se llegó a ciertas ideas al no conocer sus antecedentes. Bien, comencemos. El psicoanálisis es un concepto que se maneja comúnmente en la psicología y en casi cualquier contexto que la estudia, sobre todo si la universidad o el psicólogo tiene formación psicoanalítica. La evolución de la metodología empleada por Freud en su consulta fue uno de los pilares en que se asentó la técnica del psicoanálisis. El otro lo constituye la interpretación de los sueños, tal como se expone en su libro de 1900. Freud empezó a interpretar los sueños de sus pacientes porque pensaba que en estos reflejaban, sin la restricción del mundo real, las ideas del inconsciente. La interpretación de los sueños le sirvió además para poder llevar a cabo su autoanálisis. Te daré un recorrido por su historia. En 1902 se funda la Sociedad de los Miércoles por Freud, Adler y Steele, con el único fin de discutir los descubrimientos que iban surgiendo. Ya para 1907 decide disolverla para formar una agrupación más académica y liberal, la Asociación Psicoanalítica de Viena, la cual es considerada la primera institución psicoanalítica del mundo. En 1910 fue fundada por Freud y Ferenczi la Asociación Psicoanalítica Internacional, mejor conocida como IPA, en el segundo Congreso de Psicoanálisis, llevado a cabo en Nuremberg. El objetivo era reunir a los diferentes grupos psicoanalíticos, diseminados por Europa y Estados Unidos, y el primer periodo de la IPA se dio entre 1910 y 1925, en el que era un organismo de coordinación y se conservaba su autonomía. En 1911 se da la primera generación de psicoanalistas con la exclusión de Adler, quien había desertado. En este mismo año, una joven llamada Sabina presenta su tesis universitaria, trabajo donde intuye el elemento destructivo de la libido en las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia. Se presenta en la reunión de los miércoles, celebradas en la casa de Freud. Sus propuestas sobre la pulsión de destrucción no fueron bien recibidas. En 1912, tras varias disidencias, Freud y sus discípulos más cercanos crearon el Comité Secreto, donde se trataba de preservar la doctrina psicoanalítica de toda forma de desviación y mala interpretación. Y en 1920, la tesis de Sabina fue un antecedente que floreció en la mente de Freud con el concepto de pulsión de muerte, que plasma en Más allá del principio del placer, donde hace una revisión sustancial a sus contribuciones a partir de conceptos sobre pulsión de vida y pulsión de muerte. En 1921, en su trabajo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud establece las características de la psicología grupal en términos de la designación por parte del grupo, de un líder que reemplaza al ideal del yo de los individuos. De 1925 a 1933 se da el segundo periodo de la IPA, donde se transforma en una organización centralizada, que dictaba reglas de admisión y entrenamiento de psicoanalistas, incluyendo el análisis didáctico y la supervisión obligatoria. En el periodo que abarca de 1933 a 1965, la IPA se enfrentó a la persecución nazi y fue dominada por la lengua inglesa. Se inició una dispersión por Holanda, Gran Bretaña y por asociaciones norteamericanas, francesas, brasileñas y argentinas. Entre 1933 y 1941, los psicoanalistas judíos fueron perseguidos por los nazis, interrumpiendo actividades públicas y profesionales, para después abandonar sus lugares de origen. En 1936, Lacan presentó en un círculo más amplio su primer ensayo analítico sobre el estadio del espejo, teoría que ya había expuesto en ese mismo año en una conferencia de la Sociedad Psicoanalítica de París. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, Freud
murió después de serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Después de su gran desarrollo en Europa, el psicoanálisis llega a México en la década de los años 50. En el año de 1953, Lacan inició un seminario semanal en el Hospital Saint-Denis de París, instando lo que él describía como un retorno a Freud. En 1956, una corriente diferente, formada por psiquiatras, organizó el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con base en las enseñanzas que impartió Erich Fromm durante su estadía en México. Y en el año 1957 se funda la Asociación Psicoanalítica Mexicana. En 1963 fue la inauguración del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. En 1965, el inicio de la publicación de la Revista de Psicoanálisis, Psicología y Psiquiatría, órgano oficial de la SMP. En 1965, la IPA entra en periodo de crisis y deja de ser el único poder institucional que regula el movimiento psicoanalítico en el mundo. A finales del siglo XX, se sigue insistiendo que la práctica del psicoanálisis es exclusiva de los médicos, y nunca se logró que el método psicoanalítico pudiera insertarse del todo en el modelo médico de la salud y la enfermedad. La historia del psicoanálisis es muy amplia, y aunque se pueden tomar como ideas clave los puntos que anteriormente se contaron, no se debe olvidar que son solo una parte muy pequeña para poder entenderlo. Son antecedentes relevantes en la historia de su formación, y aunque la mayoría son parte de la vida de uno de sus máximos representantes, no solo se puede quedar en él, ya que el psicoanálisis va más allá del momento y de una persona. Hablar de los trabajos realizados por Freud o Lacan como alguno de sus mayores exponentes no es todo el universo que constituye el psicoanálisis. No se puede negar que existen más historias, no tan conocidas, momentos poco recordados en la historia, escuelas que han sido expandidas por el mundo, que cuentan con distintas formas de entender lo que es el psicoanálisis y que le han dado una visión cada vez más amplia, y todo esto ha aportado a su construcción. Son parte de la historia que no es siempre contada, esa que se olvida y se pierde en el tiempo. No se puede olvidar a Charcot y la influencia que tuvo en Freud, sus estudios con la hipnosis, los hechos de vida de Freud, las lecturas incansables, la sed de conocimiento de aquellos que no se han dejado convencidos con lo que dicen unos y buscan más, llevando a la formación de un psicoanálisis lo más completo posible. Sin duda, no sueles hablar de momentos como fechas en una sucesión de años o puntos clave, lo culminante donde la historia se ha vuelto historia. Se habla de una construcción más amplia de lo que se puede pensar. El psicoanálisis es una construcción que ha requerido la integración de hechos y momentos históricos únicos y exactos. La época en la que vivió Freud, las personas que influyeron en él, son factores irreemplazables que nos permiten estudiar la escuela que causó revuelo al tocar temas tan desconocidos como la sexualidad, el inconsciente, la sexualidad infantil y cada una de las propuestas que causaban una mala interpretación de Freud y del psicoanálisis.